El día de hoy vamos a presentar los resultados de nuestro estudio, de nuestro proyecto de investigación que lleva como título Ketamina analgésica en dolor posoperatorio, que es un estudio de corte prospectivo de seguridad en efectos psicomiméticos y cardiovasculares. Los participantes del estudio son la doctora Adriana Cadaví, que a su vez es nuestra asesora clínica, el doctor William Henry Joaquín, que es egresado del servicio del programa de medicina del dolor, el doctor Juan David Echavarría y el doctor Andrés Felipe Carvajal, residentes del tercer año del programa de anestesiología de la universidad, y el doctor Ernest Saldarriaga y mi persona, Julián Jaramillo, actuales fellows del programa de medicina del dolor. El dolor posoperatorio es una complicación que, a pesar de que existen en la actualidad múltiples guías de manejo, múltiples estrategias para afrontarlo, sigue presentándose en altas proporciones en esta población. Se presenta aproximadamente hasta el 60 al 70% de los pacientes y, a pesar de que es una escala que se presenta muy frecuentemente, se presentan con escalas de moderada a severa. El dolor posoperatorio no solo impacta y se asocia a una serie de complicaciones como las alteraciones cardíacas que pueden llevar a eventos cardiovasculares, sino a complicaciones del tipo tromboembólicas, pulmonares e incluso alteraciones inmunológicas. Y no solo eso, sino que cuando no es adecuadamente manejado y tiene escalas severas como se ven en la mayoría de estos pacientes, se asocia a persistencia del dolor, o sea, lo que llamamos a dolor crónico posoperatorio. Es de ahí la utilidad de seguir buscando estrategias analgésicas para evitar estas escalas, al menos estas escalas tan severas en esta población. Es así como la ketamina, que es un antagonista de los receptores NMDA, tiene su efecto y puede tener su impacto como medicamento analgésico en el perioperatorio. La ketamina es una fenilciclidina, es una molécula derivada de esta primera molécula, tiene aproximadamente el 10% de su potencia. Inicialmente se sintetizó en 1962 y en 1964 y 1966 se hicieron sus primeros estudios y fueron reportados para esta fecha. Sin embargo, no fue aprobado como anestésico sino hasta 1970 fue aprobado por la FDA como medicamento anestésico. Se describe que es anestésico disociativo, pues el paciente, cuando se le aplica esta medicación, parece que estuviera despierto, conservando sus reflejos de la vía aérea, teniendo ventilación espontánea, sin embargo, con ausencia del estímulo doloroso. Existen múltiples vías de administración, como la venosa, la intramuscular, la oral. Todos van a hacer su efecto y lo que va a variar entre ellas va a ser la biodisponibilidad, siendo el 100% para la vía venosa y siendo menor para las otras vías. Se metaboliza, en cuanto a sus usos clínicos, existen múltiples usos clínicos aparte de su efecto anestésico, y estos efectos clínicos se han ido encontrando en la evolución del tiempo con el uso de este medicamento. Aparte del medicamento anestésico, tiene impacto en el dolor posoperatorio, en patologías dolorosas crónicas como están descritas en la mitad de la tabla, y incluso se ha estado usando últimamente como medicamento de combate en patologías psiquiátricas como la depresión y la ideación suicida. En cuanto a su metabolismo, es a nivel hepático por la citocromo P450 y se excreta a nivel renal tanto como molécula intacta en el menos del 2%, como sus metabolitos derivados de su metabolismo hepático, como son la norketamina, la 4, 5 y 6 hidroxiketamina. La ketamina, entonces, como medicamento analgésico, explica su mecanismo de acción analgésico al bloquear los receptores NMDA, tanto a nivel espinal, hasta posterior de la médula, como por mecanismos supraespinales, incluyendo los mecanismos neuromoduladores descendentes de la analgesia. No solo tiene efecto entonces analgésico, sino que también se ha descrito otros mecanismos analgésicos que modulan la hiperalgesia inducida por opioides, y es por esto que cuando su uso se
realiza en la práctica clínica se ha aplicado en los pacientes consumidores crónicos de opioides, modulando la paralgesia asociada a este uso crónico de opioides. Este mecanismo de acción también está asociado por el bloqueo de los receptores NMDA a nivel medular. A nivel del sistema nervioso central, la aplicación del medicamento se asocia a una serie de eventos secundarios. Uno de ellos es el sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central, aumenta el consumo metabólico de oxígeno, lo que aumenta el flujo sanguíneo cerebral, la presión intracraneana como mecanismo secundario. Y a nivel cardiovascular, se ha asociado con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de las resistencias vasculares sistémicas y de presiones arteriales. Este mecanismo último, mediado por el incremento de aminas que circulan, se incrementan pues las aminas cuando se aplica el medicamento, y que es parte del impacto que queríamos demostrar en el estudio, que son los efectos psicoactivos. Los efectos psicoactivos se han visto asociados a las dosis. Entre más dosis se ha visto que hay mayor incidencia de aparición de estos efectos. Bueno, es muy importante también definir qué es una dosis analgésica de ketamina. La dosis analgésica de ketamina, o también descrito como dosis subanestésica de ketamina, está adecuadamente reportada en la literatura. Por ejemplo, en este estudio, que es del doctor Gorlick, ellos describen que la analgesia, el efecto analgésico de la ketamina, se logra con dosis por debajo de 0.3 miligramos por kilo. E incluso hay recomendaciones y guías, por ejemplo, la Universidad de California, en las cuales ellos usan ketamina en dosis entre 0.06 miligramos por kilo hasta 0.12 miligramos por kilo por hora. Es muy importante, entonces, como les venía diciendo, definir esto, porque nuestro estudio estuvo enfocado en estas dosis para demostrar, como el objetivo de nosotros no era demostrar el efecto analgésico, sin embargo queríamos realizarlo en las dosis que se describen para verificar si existen los efectos psicomiméticos con estas dosis. Entonces, el delirium, que es uno de los efectos secundarios temidos con el uso de la ketamina, es importante tener unos conceptos claros y definirlo. El delirium es una complicación que sucede tanto posoperatoria como no posoperatoria y se asocia a una serie de factores de riesgo. Se define como la alteración de la capacidad de dirigir, centrar y mantener la atención y la conciencia. Tiene una incidencia aproximadamente entre el 1 y el 40%. Existen múltiples factores de riesgo, dentro de ellos los más importantes en el ámbito perioperatorio son pacientes mayores de 70 años que tengan alteraciones cognitivas previas al procedimiento, pacientes que vengan con alto consumo de alcohol y otros factores de riesgo asociados al perioperatorio, como son las pérdidas sanguíneas intraoperatorias grandes, los trastornos hidroelectrolíticos, entre otros factores de riesgo asociado. ¿Por qué le tememos a esta complicación? Porque impacta tanto en el resultado final del paciente como en los costos en la atención del paciente. Lleva a una mayor estancia hospitalaria, como les dije, a un aumento del costo por el incremento de uso de otras medicaciones y por participación de otro grupo de médicos. Y no solo eso, sino que lleva a la pérdida de la capacidad del autocuidado del paciente, aumentando el cuidado por parte de la necesidad del cuidado por parte de los familiares, del personal hospitalario, y se ha asociado también con el incremento de muerte. Entonces, conociendo que la ketamina es un medicamento descrito con efectos analgésicos y sabiendo el temor que tenemos de usarlo en la práctica clínica diaria, nos hicimos la siguiente pregunta para realizar la investigación. ¿Es seguro la administración de infusión analgésica de ketamina en los pacientes postoperatorio en términos de síntomas neuropsiquiátricos y variables hemodinámicas? Como objetivo general, nos planteamos evaluar los efectos psicoactivos y cardiovasculares de la infusión analgésica de ketamina en el postoperatorio del paciente. Otros objetivos planteados, aparte de los efectos psicomiméticos, era evaluar, aunque hacen parte de ellos, pero el más importante es el delirium, evaluar la incidencia de las alucinaciones, la incidencia de pesadillas, la incidencia de agitación y o sedación, la incidencia de los cambios de los variables hemodinámicas como la hipertensión y la taquicardia, y describir el control del dolor en el posoperatorio. Nuestro estudio es un estudio descriptivo prospectivo de corte única.
en población, en los pacientes hospitalizados en el hospital, valga la redundancia, San Vicente de Paúl Fundación, que lo requerieran por su procedimiento quirúrgico y en los cuales no, por criterios se considerara la indicación del uso de la ketamina a dosis dentro de los rangos descritos, que la dosis que nosotros escogimos fue de 2 miligramos por kilo por hora. Los criterios de inclusión son pacientes mayores de 18 años. Los pacientes se recolectaban o se evaluaban inicialmente en la sala de preparación. Allí evaluábamos el programa quirúrgico del día y se incluían pacientes que según la literatura se benefician más del uso de la ketamina por tener altas tasas de dolor posoperatorio, como son los pacientes de cirugía abdominal mayor, pacientes de toracotomía y cirugía ortopédica. Allí entonces en preparación rescatábamos los pacientes, les explicábamos qué se le iba a hacer, qué posibles efectos podían suceder con el uso de la ketamina y cuál es el objetivo final del estudio. Como criterios de exclusión eran pacientes con antecedentes de patología psiquiátrica o diagnóstico de enfermedad actual psiquiátrica. Nosotros quisimos coger toda la población con estos antecedentes, sin embargo, la recomendación para evitar el uso de ketamina en esta población son pacientes con antecedentes de esquizofrenia, puesto que el uso de estos medicamentos puede desencadenar o puede hacer florecer la sintomatología de esta patología. También escribimos pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes de postoperatorio de neurocirugía, pacientes que estuvieran tomando medicamentos antipsicóticos y pacientes con retardo mental que tuvieran por esta enfermedad incapacidad para consentir o para responder las valoraciones y las tablas que usamos para el estudio. El delirium, como es nuestro desenlace primario, lo quisimos evaluar muy objetivamente. El delirium clásicamente tiene un diagnóstico netamente clínico, donde el que hace el diagnóstico generalmente son el personal de psiquiatría con base en las tablas del DSM. Sin embargo, en la literatura se han descrito múltiples tablas para el diagnóstico del delirium, que fueron realizadas o creadas por personal no psiquiátrico, y dentro de ellas la que usamos nosotros es una que lleva las siglas CAMS, que significa Método de Valoración de la Confusión. Esta tabla tiene dos partes. Una primera parte que es preguntándole, cuando se va a evaluar la posibilidad de un delirium, se le pregunta tanto al personal de enfermería al acompañante si ha visto algún cambio en el paciente, en el comportamiento en nuestro estudio una vez iniciado la ketamina, y si ha presentado ese cambio, qué tanto variabilidad ha tenido ese cambio durante el tiempo que se ha presentado. La segunda parte es realizar una especie de minimenta en el paciente, en el que se le pregunta el por qué está ingresado en la institución, los datos de la fecha, el mes y el año en que nos encontramos en el momento, el lugar donde está el paciente, y se le dicen 3 números que los debe dar tanto en orden ascendente como en orden descendente. Y tiene una segunda parte que se evalúa con base en lo que se observó y lo que respondió el paciente en la primera parte. El delirium se hace un diagnóstico cuando el paciente tiene un inicio abrupto y una fluctuación del nivel de atención, y cuando se asocia a una pregunta, al menos a una de las preguntas del minimenta. Eso hace un diagnóstico de delirium. La agitación la evaluamos con la escala de RASS, en la cual el paciente está en 0, como estamos la mayoría de nosotros aquí. Cuando está positiva es la tendencia a la agitación, y cuando está negativa es cuando tiene tendencia a la depresión del estado de conciencia. Esta es para mostrarle cuáles fueron las tablas y los formatos que nosotros usamos para la recolección de los datos. En la primera están datos sociodemográficos generales, incluyendo la fecha, qué tipo de cirugía se le realizó al paciente, si el paciente tiene alguna comorbilidad, si venía usando algún medicamento previo y cuáles son, y datos como la fecha y la hora de inicio de la ketamina y si se suspendió la ketamina por alguna razón. La tabla de la mitad es el resumen de la tabla CAMS que les describí anteriormente, y la última porción, la tabla de la derecha, la imagen de la derecha, habla de la escala de sedación, de las escalas de las variables hemodinámicas, de las escalas de dolor y de la presencia sí o no de las alucinaciones. Entonces, ¿qué encontramos nosotros
cuando iniciamos estas infusiones de ketamina durante 24 y hasta 48 en los pacientes posoperatorios de las cirugías descritas. Los pacientes se recogieron entre febrero del 2016 y marzo del 2017. Logramos identificar 104 pacientes. Sin embargo, de estos 104 pacientes, 2 pacientes no firmaron consentimiento informado y uno se nos escapó que tenía trastorno afectivo bipolar. Por lo tanto, quedaron 101 pacientes para hacer el análisis de los resultados. De estos 101 pacientes, la mayoría de los pacientes de cirugía mayor fueron ortopedia, más del 50%. Hubo pacientes distribuidos tanto entre el ASA 1 y el ASA 3, la mayoría en ASA 2, y con edades en rangos de entre los 19 y los 98 años, con un promedio de 48 años. Es importante resaltar que si hubo pacientes que creería uno que uno de los sesgos de pronto del estudio sea que no se incluyeran pacientes por encima de 70 años, que es un factor de riesgo. Si hubo pacientes incluidos en este rango de edad. Y en cuanto al sexo, una distribución homogénea entre el sexo masculino y femenino. En cuanto a si la cirugía era urgente o electiva, la mayoría, hasta el 75% de los pacientes fueron cirugías selectivas. De estos pacientes, el 80% logró continuar la infusión de ketamina por las 48 horas, que era nuestro objetivo final. Sin embargo, aproximadamente un 20% de los pacientes no lograron terminar estas 48 horas y lograron infusiones hasta las 24 horas iniciales. Las razones por las que se suspendieron fueron pacientes que se les dio una alta temprana, 4 pacientes que se perdieron el seguimiento, que no hicieron las valoraciones completas, y por complicaciones consideradas por el médico tratante, o sea, el cirujano, se le suspendía la ketamina. Dentro de estas hubo un paciente que tuvo un sangrado posoperatorio que incluso requirió de reintervención. Hubo pacientes con sensación de sabor metálico en la boca, otros pacientes con sedación que llevaron a la suspensión, como les dije, por criterio médico, más no por indicación o como complicación asociada al uso de la ketamina, a la suspensión de esta infusión. Nuestros desenlaces. ¿Qué queríamos evaluar entonces como desenlace primario? Efectos psicomiméticos. Efectos psicomiméticos representados en ¿qué? En presencia de alucinaciones, presencia de pesadillas y presencia de delirium. Delirium, que fue lo que evaluamos objetivamente, igual que las alucinaciones y las pesadillas, no se presentó en ningún paciente a estas dosis durante las 24 y las 48 que se evolucionaron estos pacientes. Y las alucinaciones se presentaron en un 4.9% de la población estudiada y en un 8.9%. Estos son tanto valores finales tanto a las 24 como a las 48 horas. En cuanto a las variables hemodinámicas que encontramos que tanto la presión arterial sistólica a las 24 y 48 horas, la presión arterial diastólica y la presión arterial media estuvieron en rangos de normotensión. Me faltó la imagen de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca promedio tanto a las 24 como a las 48 horas estuvo en el rango entre 83 y 85 por minuto. Entonces tampoco encontramos efectos en las variables hemodinámicas alterados con las dosis de infusión de ketamina 0.1 miligramo por kilo por hora. En cuanto a la escala de dolor, encontramos que los pacientes tuvieron un adecuado manejo del dolor con escalas leves, siempre por debajo de 4, tanto a las 24 como a las 48 horas. Es importante también describir aquí que el dolor también ha sido un factor de riesgo asociado a la aparición de delirio. En este caso nosotros tuvimos un adecuado control de dolor en el posoperatorio. Entonces, si vemos que la ketamina está descrita en la literatura que impacta en el manejo analgésico de los pacientes y no solo en el manejo, sino en el ahorro del consumo de opioides y por lo tanto en los eventos asociados al consumo alto de opioides y sus factores y sus eventos secundarios, y que también no solo hace estos dos efectos, sino que también puede impactar en la aparición del dolor crónico al modular adecuadamente el dolor posoperatorio. Deberíamos de usarlo en la práctica clínica como una estrategia adicional o un método adicional para el manejo analgésico. Sin embargo, ¿a qué le tememos? Al uso, a los eventos adversos asociados con su uso,
como son los efectos psicoactivos y con los efectos cardiovasculares. En nuestro estudio pudimos ver que en ningún paciente se presentó delirio. Y si vemos, nuestro estudio es el primer estudio prospectivo que evalúa la aparición de estos efectos. Si nosotros miramos en la literatura estudios retrospectivos, ellos no logran, hasta este año, no logran separar los efectos psicomiméticos de la aparición del delirio. Y ellos en general, retrospectivamente, hablan de tasas muy parecidas a las que encontramos nosotros, entre un 5 y un 8% de efectos psicomiméticos, pero como les dije, no logran separar el delirium, que el delirium en la práctica clínica es lo que más impacta en el resultado final del paciente. Entonces, estudios previos, retrospectivos, hablan de estas incidencias muy parecidas. Sin embargo, en junio de este año, Lancet publicó un estudio en el que, antes de decir que la ketamina aumenta el delirium, ellos pretendieron en este estudio decir que como la ketamina modula el dolor, tiene impacto en la aparición del delirio. En este estudio cabe mencionar que eran pacientes mayores de 60 años, pacientes con mayor factor de riesgo de desarrollar esto. Y lo que quisieron ellos fue evaluar si la ketamina disminuía la aparición del delirio. Y usaron placebo, ketamina de dosis bajas como a 0.5 miligramos y dosis y dosis anestésicas de 1 miligramo por kilo como dosis total, que se aplicaban una vez estaba dormido el paciente antes de la incisión. Importante resaltar de este estudio que encontraron la incidencia de delirium igual en los pacientes que se usó placebo que en los que se usó las dosis de ketamina tanto a 0.5 miligramos y 1 miligramo por kilo. Entonces, este estudio también refuerza nuestra idea. Este es otro estudio que sí es prospectivo, en el que ellos encontraron realmente que la ketamina no aumenta el riesgo de delirium. Sin embargo, ellos sí encontraron, al igual que nosotros, pero con unas incidencias mayores, por ejemplo, las alucinaciones en ellos, en el grupo placebo se presentó en un 19%, en un 21-22% en los pacientes que usó 0.5 miligramos y hasta en un 28%, que no son las dosis que usamos convencionalmente nosotros, el riesgo de alucinaciones. Para el riesgo de pesadillas ellos tuvieron una incidencia menor, 8% en el grupo placebo, 12% en el grupo de 0.5 miligramos por kilo y 15 miligramos por kilo. ¿A qué voy con todo esto? Que la ketamina es un medicamento seguro con respecto a la aparición del delirio. Entonces, en nuestro estudio ningún paciente presentó delirium. En los pacientes que se presentaron las alucinaciones y pesadillas, no interfirió en el manejo final del paciente. Y en los pacientes que por alguna razón se les suspendió la ketamina, estos efectos secundarios se mejoraron en el transcurso de 4 a 6 horas, pues. Ninguno de los pacientes que evaluamos nosotros presentaron alteraciones hemodinámicas, lo que parece sugerir que las alteraciones hemodinámicas se presentan a dosis anestésicas de la ketamina. ¿Qué limitaciones tenemos con nuestro estudio? Que es un estudio descriptivo. Sin embargo, vemos una serie de ventajas. Una de ellas es que es el primer estudio prospectivo que se enfoca en evaluar los efectos adversos psicomiméticos y cardiovasculares. Y además nos ofrece datos importantes para la prescripción en el ámbito hospitalario en relación a la seguridad. Y podríamos considerar, muchas veces en la práctica clínica, cuando considerábamos usar la ketamina en infusiones continuas, por el miedo a las alteraciones de cambios cardiovasculares como la taquicardia y la hipertensión, o la aparición del delirio y los efectos psicomiméticos, siempre consideramos que esos pacientes deberían ser llevados al menos a una unidad de cuidados especiales. ¿Qué encontramos nosotros? Que, secundario a que no hubo efectos, podríamos replantear que los pacientes pueden ser manejados con seguridad en las salas de hospitalización sin tener que aumentar los costos de hospitalización por usar este medicamento. Y, por último, consideramos que este trabajo se constituye un sustrato para la realización de otros estudios futuros en los que se compare dosis mínima, aunque está escrito analgésica, cuánto podríamos más aumentar la dosis y no encontrar los efectos adversos, entre otros estudios podrían plantearse. Por último, podemos concluir que nuestro estudio
sugiere que la ketamina usada a dosis de 0.1 miligramo por kilo por hora es útil y segura en el manejo analgésico posoperatorio de paciente hospitalizado en términos de efectos psicomiméticos y estabilidad hemodinámica. ¿Alguien tiene alguna pregunta de ketamina, de los efectos, de lo relacionado al estudio, de la recolección de los datos? Yo creo que está para acá. Perfecto. Entonces empecemos con los jurados. La doctora Carolina a hablar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina García. Yo soy anestesióloga del Hospital San Vicente, egresada de acá de la universidad, y hago parte del grupo de dolor agudo posoperatorio más o menos desde el mes de septiembre. Por lo tanto, pues pude ver algunos de estos pacientes sin participar pues activamente en el estudio, pero sí pudimos pues como estar ahí cerca del seguimiento que se les hizo a los pacientes. El estudio, pues para comenzar, es novedoso, es interesante porque, como ya lo mencionó el doctor Julián, evalúa pues como ese temor que muchos de nosotros teníamos previamente con respecto a la seguridad de usar una infusión de ketamina y dejarlo pues el paciente en una sala, qué tan seguro era eso. Entonces creo que nos aporta una información bastante útil e interesante. Creo que, como lo mencionó, tiene algunos defectos desde el diseño pues del estudio, que es observacional y que eso tiene sus limitantes pues en sí, pero creo que es un diseño pues pertinente para evaluar lo que querían encontrar. Ya pues hay algunas sugerencias puntuales que ya se les había hecho por escrito. No sé si sea pues como necesario mencionarlas en este momento, que no son trascendentales, algunos pues como hacer énfasis o aclarar la definición de los efectos cardiovasculares, específicamente pues porque faltaban como los datos basales de los pacientes para poder ver si había realmente algún cambio en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, que eran los desenlaces que estaban evaluando. Lo otro, pues como con la conclusión, yo pienso que ahí pueden decir que es segura, pero el término de que es útil podría quedar pues como que no hace parte pues de los objetivos del estudio, porque ustedes no estaban comparando pues como la efectividad de la ketamina como analgésico, o estaban analizando un grupo poblacional para ver si les iba mejor al paciente cuando usaba esas infusiones de ketamina o no. Entonces creo que el objetivo de ustedes, y lo tienen bien planteado, es evaluar la seguridad, y por lo tanto creo que en la conclusión eso es lo que pueden pues como sacar. No sé. Esas eran. Hola, buenos días. Varias cositas. Primero, les sugiero que cuando vayan a publicar el estudio le quiten el concepto de cohorte. Cuando uno coloca en un estudio que es cohorte, de entrada ya está implicando que es un estudio analítico, ¿sí? Y el estudio claramente no tiene ninguna diferencia o ningún análisis con relación a grupos. Lo que se tiene que decir es que es un estudio descriptivo de tipo prospectivo, porque si no puede caer en el error de que la persona que lea el título diga, un estudio de cohorte me van a hacer inferencia. No, y de hecho no lo muestra. Entonces
les sugiero que hagan ese cambio cuando lo vayan a publicar. En ese orden de ideas y en el hecho de que es un estudio completamente descriptivo, ¿sí? Y ustedes lo mostraron, yo también me cuidaría, sobre todo en la parte de la discusión en las conclusiones, decir que el medicamento es útil. Recuerde que el estudio de ustedes no fue de utilidad, fue de seguridad. Que la evidencia apoye de que es un medicamento que ayuda a ahorrar opioides, todo lo que ello implica, no quiere decir que yo con mi estudio y con la información que me aportó pueda llegar a esa conclusión, porque no lo estoy evaluando. Yo en ningún momento vi que ustedes me mostraran el dolor, cómo era el comportamiento del dolor, me mostraron cómo era el comportamiento de unas variables hemodinámicas y mentales para definir los desenlaces de interés, que era delirium, que era síntomas psicomiméticos y cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas yo tengo que decir que la población que yo evalué demostró, pues no demostró, sino que sugirió, porque yo no estoy demostrando porque no es un estudio analítico, de que no hay síntomas o no hay mayor riesgo de presentar este tipo de eventos, ¿cierto? Entonces ahí hay que cuidar un poco la forma cómo se describen esos desenlaces. Y otra cosa que también tiene que quedar muy claro, ojo que no solamente el hecho de que no haya presentado o que eventualmente un paciente haya presentado taquicardia o hipertensión sea derivada del uso de la ketamina. Volvemos a lo mismo. Muchas cosas, muchos eventos durante un postoperatorio pueden llevar a que el paciente pueda desarrollar un evento cardiovascular diferente al uso de la ketamina, igual para el desenlace. Y me explico, puede que ustedes lo encuentren acá porque no es una corte muy grande, por la incidencia, etcétera, etcétera, pero que hayan encontrado un evento de un delirio. Puede ser atribuible el delirio de ese paciente a la ketamina. Ahí es donde uno puede empezar a patinar a la hora de sacar conclusiones. No es que tuve 2 pacientes en el grupo que tuvo ketamina y me presentaron delirio. ¿Es atribuible el delirio en el uso de ketamina en esa población? No lo puedo saber. ¿Es un factor de riesgo? Sí. ¿Es el evento causal? No. ¿Cuántos pacientes en un postoperatorio convencional sin uso de ketamina presentan delirio? Alto. Y si es mayor y población adulta, como lo mostraste en el ensayo, más. ¿Cierto? Entonces es ahí donde uno tiene que empezar a determinar qué se le puede atribuir y qué no. Esto es un avance, obviamente, como lo dijeron, es un estudio descriptivo, pero que estos hallazgos se tienen que corroborar con un estudio más grande, un estudio realmente en este contexto o de cohorte realmente o un ensayo clínico. Julia, yo tenía, antes de hacer un comentario, una pregunta, y es, cuando ustedes me muestran inicialmente en la parte de introducción, precisamente uno de los objetivos del trabajo era mostrar en la parte de seguridad la presentación o no de efectos cardiovasculares y la parte de efectos psicomiméticos. Y hablaban de que se presenta entre 1 y 40% y que los trastornos psiquiátricos en aquellos pacientes en que tienen trastornos psiquiátricos, pues hay una posibilidad mayor de que presenten el delirio. Y al momento de mirar los criterios de exclusión, incluyen el retardo mental. Yo quería hacer un comentario con respecto a ese tipo de pacientes, para que a ver si tienes como información, porque lo útil de estos trabajos es tratar de extrapolar a otras poblaciones en determinado momento. En primer lugar, hablar hoy de retardo mental, pues la literatura viene reevaluando el término porque prefiere hablarse de déficit cognitivo y clasificar en escalas de leve, moderado, severo, por el impacto, digamos, social y estigmatizante que puede tener en determinado momento decir retardo mental. Y el retardo mental como tal, como síndrome, digámoslo así, pues es un universo inmenso. Y yo te quería hacer el comentario, a ver qué revisaron, puedes comentar, porque precisamente en algunos pacientes que terminan con un déficit cognitivo severo y que no son colaboradores para nada, es decir,
No hay forma de llegarle a ellos lo digo porque nosotros tenemos una población de pacientes que tienen esquizofrenia severas, síndrome de Down con déficits cognitivos severos, hipoxias, secuelas de hipoxias neonatales, etcétera, que ya son adultos y van para tratamientos odontológicos bajo anestesia general durante 2-3 horas. Y la única herramienta que tenemos es la ketamina, casi que tomando el paciente entre varias personas para poderle poner una dosis de ketamina intramuscular y lograr llevar el paciente allá. Y en esos pacientes, pues, obvio que no es producto de un estudio, pero sabiendo el riesgo que tienen, hasta ahora yo no he visto ningún paciente con delirio o con excitación pues postoperatoria, independiente de la excitación o el trastorno que trae el paciente de base. Entonces te quería preguntar un poco más, que me ampliara un poco más sobre ese criterio de exclusión. Aquí obviamente pues es muy difícil que les caiga un paciente de estos, pero uno extrapola en seguridad frente a la presentación, que es una variación inmensa, porque decir que puede presentar del 1 al 40%, pues yo tendría que entrar a buscar entonces causas desencadenantes en el grupo poblacional de pacientes. Entonces quería que me hicieran algún comentario si tienes alrededor de esta parte del retardo mental que mencionan y de esos trastornos, para enseguida hacerte otro comentario. No, el déficit cognitivo no es un factor de riesgo descrito en la literatura como predictor de delirio. La razón por lo que es un criterio de inclusión es la dificultad para obtener unos resultados adecuados de la valoración de las escalas, pero per se el déficit cognitivo no se considera factor de riesgo para delirio. Perfecto. Profe, a ver, nosotros utilizamos para la evaluación del delirio una escala que está validada, pues es de las que hay varias, hay 3 escalas a nivel de investigación para la evaluación del delirium por personal no psiquiátrico utilizadas en investigación. Esta escala que nosotros utilizamos es la que se está utilizando más en la actualidad y además es la única que está avalada en el idioma español. ¿Qué implicación tiene? A ver, la utilización de esta escala, o cuando la validaron los autores, además de la implementación, ellos desarrollaron un protocolo de implementación de la escala para los investigadores no psiquiátricos, ¿cierto? Pues que no son psiquiatras, perdón. Y dentro del estudio con el que validaron la escala, excluyeron este tipo de pacientes. Entonces, para nosotros poder utilizar la escala y que se ajustara a la validación de la escala, tendríamos que hacer la misma exclusión. ¿Por qué la excluyeron? Por la dificultad, como decía Julián, de hacerle la evaluación a la persona que se le está aplicando la escala. Para hacer un diagnóstico acertado a este tipo de poblaciones, requeriría la participación de un experto con respecto al diagnóstico de delirium, incluir un psiquiatra, pues eso ya sería un estudio especial en este tipo de población. A la pregunta específica del doctor Elmer de si se debería excluir pacientes con déficit cognitivo, el asunto es que no tenemos números de qué tanto delirio o efectos psicomiméticos producen las dosis analgésicas de ketamina. Entonces, para poder conocer la respuesta, el paciente tiene que tener un nivel cognitivo mínimo que pondría a estos pacientes o sea, sería imposible medir las escalas de Campbell. Eso es como la respuesta por las cuales se excluyeron, pero eso no quiere decir, ya conociendo que hay relativa seguridad en cuanto a eso, a que ese tipo de pacientes en la práctica clínica se beneficien, como de hecho yo personalmente pienso, este tipo de pacientes sí se benefician de incluir la ketamina en las dosis que se experimentaron como el plan de analgesia multimodal. Creo que él me tenía otra pregunta. No, yo simplemente con la explicación que me han dado queda claro, porque quiero que quede el mensaje que precisamente lo que se hablaba hace 2-3 décadas de la contraindicación absoluta de la ketamina en pacientes con algún tipo de trastorno psiquiátrico, ustedes saben cómo hoy incluso
Hay estudios en enfermedad bipolar y otro tipo de enfermedades de tipo mental donde se está utilizando experimentalmente la ketamina. Entonces que no quedara la sensación de que estos pacientes no se puede utilizar, sino que precisamente sabiendo las limitaciones de los pacientes que tienen déficits cognitivos en diferente graduación, pues nosotros tenemos que echar mano de otras herramientas. Pero aquí es claro que lo hicieron por el tipo de herramienta que estaban utilizando para evaluar la presentación de delirio. Buenos días. Esos hallazgos encontraron alucinaciones. ¿Tienen descripción de qué tipo de alucinación? ¿Visual, auditiva, somatosensorial? Y si la presencia, la aparición de este fenómeno le generó algún tipo de malestar al paciente, porque hay pacientes que pueden tener el delirio, pero la alucinación, y eso no generarle ningún tipo de incomodidad. Las alucinaciones que se describieron en el estudio fueron básicamente visuales. Los pacientes en su mayoría se evalúan, pues, como decimos, las 24 a las 48 horas, que generalmente era en las horas de la mañana, en su mayoría. En estos pacientes eran pacientes que encontrábamos completamente conscientes, y dentro del interrogatorio se les hacía la pregunta de si habían visto cosas o escuchado cosas extrañas, y algunos decían que vieron, no tengo el dato exacto de que vieron, pero sí decían, no, yo sí vi como unas arañas por ahí, pero no, nada, pues fue algo transitorio, y el paciente, pues, como se describió, es un paciente completamente normal, pues, que no impactó en la necesidad de tener que colocar alguna benzodiazepina o pedir ayuda del médico hospitalario. En ningún momento eso, pues, era más como un relato del paciente que se le preguntaba. Entonces no hubo como un impacto grande, por decirlo, en el resultado del paciente. Julián, ubícate frente a la cámara, que recordá que hay personas en las redes. El concepto la búsqueda de alucinación es el efecto psicomimético más frecuente de la ketamina. De hecho, el primer trabajo que se publicó en el año 1993, que fue el primer reporte del uso analgésico a esas dosis que ya se han convertido en un clásico, en el reporte de efectos adversos de esos primeros 60 pacientes, lo único que se encontró fue alucinaciones en un paciente de 60 en colecistectomía, a esas mismas dosis que se reportan por debajo de 0,3 miligramos. El segundo efecto que se observa es como una sensación del cuerpo, o sea, que el paciente se siente que se eleva, que las paredes se le vuelven como, esas son como unas alucinaciones somatomorfas, que cuando estábamos empezando a utilizar la ketamina, hace unos 10 años que empezamos a experimentar dosis efectos, nos dimos cuenta que esa era la principal causa de que el paciente rechazara la terapia, que se sentía que vuela, que se sube, que el cuarto se le hace más grande. Entonces yo creo que eso, en la literatura, la mejor cosa que hemos encontrado fue un metaanálisis que salió el año pasado en relación a combinar ketamina en la PCA. Ese metaanálisis es el más reciente de esta forma de utilizar ketamina, y ellos buscaron riesgo relativo de alucinación. Entonces, encontraron que también combinado en la PCA, siendo dentro de los objetivos doblar la frecuencia de alucinaciones en el grupo ketamina versus el grupo control donde no se le combinó ketamina a la PCA, no se encontró que la ketamina aumente el riesgo de alucinaciones 2 veces, que fue dentro de la búsqueda del metaanálisis. No sé si otros profesores tienen otras preguntas. Bueno, entonces yo he sido parte de este proyecto y ha sido el resultado de conocer los efectos analgésicos de la ketamina en diferentes ámbitos, tanto del dolor agudo posoperatorio como, en realidad esto nació no colocando infusiones analgésicas en los pacientes de cirugía mayor. Nuestro interés en la ketamina surge
con la necesidad de tener nuevas herramientas en pacientes de dolor severo, complicado, no quirúrgico. Por ejemplo, una amputación complicada, un miembro fantasma doloroso agudo, como los que se presentan en nuestra institución, una abulsión de plejo braquial. Son situaciones de dolor donde la ketamina como rescate analgésico nos ha sido de un excelente resultado, pero no estábamos conociendo bien la dosis-efecto y nos fuimos a buscar la seguridad para saber qué tan cómodo se siente uno de mandar un paciente a salas con estas dosis de ketamina en hospitales que son bastante prohibitivos en el tema de seguridad. Y bueno, empezamos a entender que en cirugía mayor hay un claro beneficio. El task force o el consenso que ha sido como el más completo en analgesia multimodal postoperatoria, que las 3 sociedades norteamericanas, dentro de ellas la ASA, el año pasado saca su plan multimodal de analgesia, y encontramos que la ketamina definitivamente tiene un rol tan parecido a los antiinflamatorios no esteroideos, a los gabapentinoides, a los bloqueos regionales, a los opioides, dentro de lo que hoy es el concepto moderno de analgesia posoperatoria. Yo creo que nuestro servicio de dolor ha dado un paso importante, porque ustedes no se imaginan lo problemático, la resistencia tan severa que hubo por parte del grupo de anestesia de nuestro hospital universitario, donde teniendo evidencia metaanalítica de las dosis de infusión analgésica de ketamina, qué dificultad para aceptar que ese paciente de cirugía mayor fuera incluido en el estudio por un temor que no surge más que un desconocimiento de lo que la evidencia muestra, sobre todo entendiendo que a esas dosis que han sido trabajadas en hospitales de referencia del planeta como UCLA, recomiendan que por debajo de 0,3 miligramos es una dosis que hasta ese momento no ha mostrado problemas de seguridad. Entonces yo creo que nuestro servicio aporta con esta primera serie, que obviamente tiene sus limitaciones, porque para hablar de seguridad sabemos que se necesitan muchos números, pero creo que ya hay más confianza en el medio. Indudablemente el efecto analgésico es conocido y es un motivo para seguir trabajando en el ámbito perioperatorio. Un segundo aspecto que no he nombrado, y es que hoy en día la buena práctica clínica en anestesia no se limita a un control inmediato adecuado del dolor, sino que sabemos que es nuestra responsabilidad en cirugías que se cronifican muchísimo, como la toracotomía, las reamputaciones, que experimentan una cronificación al año de 50% o más, que son los pacientes que uno ve en la consulta de dolor realmente miserables, con un dolor crónico postquirúrgico. Entonces el uso de infusiones analgésicas nos va a brindar un mejor control de este fenómeno de cronificación. En la literatura hay metaanálisis. Tenemos un alumno de la escuela, el doctor Chaparro, encontró que ketamina puede reducir el riesgo de dolor crónico postquirúrgico. Hay otros autores europeos que dicen, no señor, la ketamina no ha muerto. El día de hoy vamos a presentar los resultados de nuestro estudio, de nuestro proyecto de investigación, que lleva como título Ketamina analgésica en dolor posoperatorio, que es un estudio de cohorte prospectivo de seguridad en efectos psicomiméticos y cardiovasculares. Los participantes del estudio son la doctora Adriana Cadaví, que a su vez es nuestra asesora clínica, el doctor William Henry Joaquín, que es egresado del servicio del programa de medicina del dolor, el doctor Juan David Echavarría y el doctor Andrés Felipe Carvajal, residentes de tercer año del programa de anestesiología de la universidad, y el doctor Ernest Saldarriaga y mi persona, Julián Jaramillo, actuales fellows del programa de medicina del dolor. El dolor posoperatorio es una complicación que, a pesar de que existen en la actualidad múltiples guías de manejo, múltiples estrategias para afrontarlo, sigue presentándose en altas proporciones en esta población. Se presenta aproximadamente hasta el 60 al 70% de los pacientes, y a pesar de que es una escala que se presenta muy frecuentemente, se presentan con escalas de moderada a severa. El dolor posoperatorio no solo impacta
y se asocia a una serie de complicaciones como las alteraciones cardíacas que pueden llevar a eventos cardiovasculares, sino a complicaciones del tipo tromboembólicas, pulmonares e incluso alteraciones inmunológicas. Y no solo eso, sino que cuando no es adecuadamente manejado y tiene escalas severas como se ven en la mayoría de estos pacientes, se asocia a persistencia del dolor, o sea, lo que llamamos a dolor crónico posoperatorio. Es de ahí la